bien, estimados alumnos, en esta oportunidad vamos a ver las características de estos dispositivos electrónicos, como es el diodo. El diodo se obtiene de combinar una capa de semiconductor P con una capa de semiconductor N. Los terminales se denominan ánodo y cátodo. La mayoría de ellos conducen en un solo sentido la corriente eléctrica, conduce en polarización directa y no conduce en polarización inversa. En polarización inversa, el ánodo está conectado al terminal negativo de la fuente y por eso no conduce. Y en polarización directa, el ánodo está conectado al terminal positivo de la fuente. En la unión de los dos semiconductores aparece una barrera de potencial que se le denomina tensión umbral. Pero vamos analizando primero un diodo desde el punto de vista ideal. En este caso, la tensión umbral se asume que no existe o es igual a 0 voltios, y el diodo al conducir se comporta como un interruptor cerrado y llega a conducir cuando el voltaje en el ánodo es mayor que el voltaje en el cátodo, y por lo tanto tenemos una corriente diferente de 0. Si es que le aplicamos una polarización inversa, el diodo no conduce, se comporta como un interruptor abierto y por lo tanto la corriente que fluye por ahí es igual a 0. Un diodo también puede ser analizado y sobre todo facilita la comprensión cuando tomamos como referencia una gráfica que relaciona la corriente por el diodo y el voltaje aplicado entre sus terminales. En polarización directa, para un diodo ideal, la gráfica corresponde a la de color azul, es decir, apenas el voltaje en los terminales es mayor que 0, el diodo conduce inmediatamente. Pero en la práctica, en realidad, el diodo necesita superar la tensión umbral. Es decir, desde el punto de vista de un diodo real, la gráfica de la corriente del diodo corresponde a esta gráfica, es una curva, donde la corriente ya se nota que es diferente de 0 cuando V sub D es mayor a 0,7 voltios para un diodo de silicio. Una ecuación muy usada para describir la corriente del diodo en función del voltaje entre los terminales es esta ecuación conocida como la ecuación de Shockley, donde se describe la corriente del diodo en función del voltaje entre sus terminales, de un parámetro que se llama voltaje térmico y de una constante n que tiene que ver con la geometría del diodo, también depende del semiconductor, y de una constante que se le llama corriente de saturación. Por lo tanto, podríamos comparar acá las dos gráficas, la gráfica real, la de color rojo, que describe la ecuación anterior, y la gráfica, digamos, ideal para un diodo, tomando en cuenta la tensión umbral. En el caso de un diodo de silicio es 0,7 voltios y en el caso de un diodo de germanio 0,2 voltios. Y no conduce cuando la tensión que se le aplica a los terminales es menor que la tensión umbral. Ahí la corriente es igual a 0. Por lo tanto, también hay un modelo llamado lineal de un diodo considerando una tensión umbral constante. En polarización directa, esa tensión constante es de 0,7 para un diodo de germanio y 0,2 voltios para un diodo de silicio. En polarización inversa, el diodo no llega a conducir, y en polarización directa, el diodo conducirá siempre y cuando el voltaje aplicado entre el ánodo y el cátodo es mayor que la tensión umbral. Existe una gran variedad de diodos, pero los más comunes vienen a ser el diodo rectificador, el diodo LED, el fotodiodo
y el diodo Zener. El diodo Zener es aquel diodo que puede conducir en realidad en ambos sentidos, pero básicamente se diseñó para ser usado en la conducción de cátodo hacia ánodo, es decir, en modo inverso. En ese modo, la corriente se grafica desde el ánodo, desde el cátodo hasta el ánodo. Cuando el diodo Zener conduce, se puede representar mediante una fuente de voltaje continuo. El diodo Zener tiene una especie de tensión umbral que se le llama voltaje Zener y llega a conducir siempre y cuando el voltaje aplicado entre sus terminales es mayor que el voltaje Zener. Si llega a conducir, se representa como una fuente de voltaje constante de valor V sub Z. Y si no conduce, se representa como un circuito abierto entre sus terminales. Entonces, cuando conduce, lo representamos de esta manera, y cuando no conduce, como un circuito abierto. Y no conduce cuando el voltaje Zener es mayor que el voltaje que habría entre sus terminales. La gráfica I versus V sub T, por lo tanto, sería esta parte, ¿no?, que corresponde a la zona donde el voltaje en los terminales es una tensión negativa. El diodo Zener trabaja, por lo tanto, en la zona inversa. Las aplicaciones de los diodos es en unos circuitos de los diodos Zener llamados reguladores de voltaje, donde interesa que la carga que esté conectado siempre reciba el mismo voltaje. Ocurre que el voltaje continuo puede variar ligeramente cuando se obtiene en forma electrónica a partir de voltaje alterno. Este vendría a ser un circuito típico donde se calcula el voltaje o el diodo Zener que debería colocarse de tal manera que la carga siempre reciba la misma tensión. Otro diodo que es muy común verlo en muchas aplicaciones es el llamado diodo emisor de luz o simplemente diodo LED. Este diodo suele conducir corrientes muy pequeñas, pero cuando conduce emite una luz que es visible. La corriente puede ir de unos 10 miliamperios hasta una corriente mayor para diodo de potencia que podría ser 50 o 100 miliamperios. Los diodos LED actualmente tienen muchas aplicaciones para hacer sistemas de alumbrado, en linternas, y también los vehículos fabricados en las últimas 2 décadas básicamente contienen faros basados en arreglos de diodos LED. Según el color del diodo, la tensión umbral puede tener estas variaciones. Si es un diodo rojo, por ejemplo, la tensión umbral es de 1,7 voltios, y el diodo azul es el que requiere mayor voltaje. Por ejemplo, para el diodo LED, para lograr encenderlo, tendríamos que aplicarle un voltaje mayor a 4 voltios, porque este viene a ser la tensión umbral. Podría ser 5, 6 o más voltios. Pero hay que tomar en cuenta que si se supera la corriente máxima que pueda soportar, el diodo se puede quemar. Por lo tanto, es común ponerle en serie una resistencia. Existen unos diodos que pueden trabajar con voltajes alternos que varían rápidamente, como pueden ser de una frecuencia de 100 kHz, 500 kHz. Se les denomina diodos de conmutación y son diodos de alta velocidad, porque pueden pasar de la conducción a la no conducción. Las aplicaciones de estos diodos es básicamente en el diseño de circuitos de moduladores de señales audibles. Para analizar un circuito debemos tomar en cuenta si es que lo vamos a hacer desde el punto de vista ideal o un diodo real. Básicamente la solución sería de tomar en cuenta la ley de voltajes de Kirchhoff. Por ejemplo, en esta aplicación, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, podríamos evaluar la corriente que fluye por el diodo utilizando el circuito. Otra aplicación es en el diseño de fuentes de continuo. Este es el diagrama de bloques
de una fuente que nos permite obtener un voltaje constante a partir de un voltaje variable. En el inicio se requiere un transformador para bajar el voltaje. Luego viene la etapa de rectificación, que puede ser hecha con un rectificador llamado de media onda, que estaría formado por un solo diodo, o un rectificador de onda completa. En el análisis, en el rectificador de media onda, cuando el ánodo es positivo, el diodo conduce, es decir, en polarización directa, y cuando cambia el voltaje alterno, el diodo no conduce y se comportaría como un interruptor abierto. Por lo tanto, estas serían las gráficas para un rectificador de media onda. Solamente habría voltaje en la parte positiva del voltaje AC. Si se usa un rectificador de onda completa, se puede hacer usando 2 diodos o un puente de 4 diodos. En este caso se requiere un transformador cuyo secundario esté formado por 2 arrollamientos iguales, de tal manera que el voltaje inducido va a ser el mismo en ambos arrollamientos. Analizando, cuando el voltaje AC es positivo, solamente conduce el diodo de SUA, porque el ánodo es positivo, y no conduce el diodo B, porque el cátodo sería positivo. Por lo tanto, al conducir este diodo podemos hallar el voltaje AC, que va a llegar hasta la carga, el voltaje rectificado, y cuando cambia la polaridad conduce el diodo de sub B. Este sería el camino que sigue la corriente eléctrica. A partir de esos dos análisis, esta sería la forma de onda para un circuito rectificador de onda completa. La siguiente etapa viene a ser el llamado filtro, que es un circuito que se encarga de aplanar el voltaje rectificado para que no tenga estas variaciones como si fueran pulsos de voltaje, aprovechando que un condensador se carga y se descarga periódicamente. Se puede conseguir que el voltaje AC no llegue a ser cero, sino más bien que el voltaje almacenado en el condensador es el que mantiene el voltaje. Cuando su valor es menor que el voltaje máximo rectificado, puede volver a cargarse, el voltaje rectificado empieza a disminuir, pero el voltaje almacenado en el condensador empieza a descargarse más lentamente. Este es un voltaje obtenido a partir del filtro y se suele llamar voltaje de rizado. Conforme aumente la capacidad del condensador, se puede conseguir de que esta variación sea menor, es decir, el voltaje de rizado varía en forma inversa a la capacidad del condensador. Y la última parte está formado por un circuito regulador para obtener un voltaje finalmente que llegue a la carga, que se mantenga casi constante. Ustedes deben analizar el circuito de un rectificador de onda completa, pero utilizando 4 diodos. Pueden complementar revisando estos dos enlaces, y el día lunes estaremos realizando problemas y aplicaciones de ese tema. Muchas gracias.